el derecho de usufructo y que ya hemos visto en el derecho de copropiedad, que comienza con C. Se consolida, exactamente, se consolida la propiedad nuevamente. La propiedad de manera original se había partido, ¿sí? A través del derecho de superficie se había generado una división en paralelos en donde se distinguía entre la propiedad del suelo y la propiedad del subsuelo o del sobresuelo, dependiendo de lo que diga el título constitutivo. Pero una vez que se extingue el plazo, o una vez que se extingue el derecho de superficie por la razón que sea, lo que va a suceder es que esas titularidades que partieron el principio de unidad inmobiliaria se van a volver a integrar. Y cuando se vuelven a integrar, ya tienes un derecho de propiedad típico 923 del Código Civil. Plazo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a ver usufructo, que yo les decía, más allá de los distintos contornos que tenemos, el arrendamiento, el usufructo y la superficie transfieren la posesión del bien? Efectivamente lo hacen. Y una gran diferencia es el plazo de vigencia de cada uno de estos derechos. En el caso del derecho de arrendamiento 10 años, en el caso del derecho de usufructo 30 y en el caso del derecho de superficie 99. ¿Por qué es que en un caso es 99 y en el otro caso es 30 y en el otro caso es 10? Es totalmente aleatorio. En realidad lo que pasó fue que el legislador habrá visto legislaciones de otros países y habrá sacado un aproximado de lo que consideraban conveniente. Lo importante, más allá de la razón de ser de los plazos, es que tengan en cuenta la posibilidad de pactar estos plazos. Porque, de hecho, dependiendo del interés comercial, como yo ya les había dicho, puede ser que uno quiera pactar un plazo mayor o un plazo menor. Otro ejemplo de derecho de superficie al cual ustedes han estado relacionados, el Jockey Plaza. El Jockey Plaza no es de la empresa Jockey Plaza. El Jockey Plaza, como dice su nombre, es del club Jockey Club. Entonces, hace muchos años, me parece que es incluso antes que existiera el Jockey Plaza. Diego, pasa por favor. Bien. Incluso antes que existiera el Jockey Plaza, porque antes me parece que donde está el Jockey Plaza había una tienda que se llamaba Sears, que era una cadena gringa. El club constituyó un derecho de superficie sobre el área donde hoy está el Jockey Plaza. Y sobre ese derecho de superficie se construyó el mall. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nada. Había un plazo de vigencia, el plazo de vigencia fue avanzando. Y según Jorge Bendaño, porque esto ya, como se imaginarán, yo no vi ese contrato de superficie de ninguna manera porque ha sido hace 50 años probablemente. Según Jorge Bendaño, que ese plazo ya estaba cerca de vencer. Pero no lo sé. El tema es qué va a pasar cuando ese plazo venza. Porque como ustedes ven en el Jockey Plaza, hay una serie de construcciones que en un momento inicial no existían. Y la razón por la que se dan esas construcciones es porque tienes este derecho de superficie. Y aquí es donde entramos a la última parte de este artículo 1030. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice respecto de las construcciones realizadas? A ver, léelo, por favor. No dice exactamente reembolso, me parece. Este derecho no puede durar más de 99 años y dice, a su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Ya, entonces, ¿dice reembolso solamente? Salvo pacto en contrario. Cuando ustedes ven la palabra salvo pacto en contrario, lo que automáticamente tiene que aparecer en su cerebro es autonomía privada. Directo. ¿Sí? Cuando una norma incluye el salvo pacto en contrario, lo que está diciendo es que es una norma dispositiva. Y esto genera distintas posibilidades. Por ejemplo, yo podría pactar dentro de mi título constitutivo que una vez vencido el plazo de la superficie, no es que el propietario del terreno va a hacer suya las construcciones a cambio de un reembolso, sino que yo, propietario de la construcción, voy a hacer mío el inmueble a cambio de un reembolso. O que, por ejemplo, no va a haber reembolso. Entonces, depende de cuál es el interés de las partes para ver qué es lo que se va a pactar aquí. Y en realidad esto, no crean que es algo descabellado. Porque una de las grandes... O sea, a ver, ¿de dónde viene
esta norma de integración y de dónde viene el principio general de unidad inmobiliaria, de la accesión, y etcétera, etcétera, etcétera? Funcionalmente viene que la propiedad tiene que estar unida, porque si no está unida se generan situaciones disfuncionales, que son las tragedias que hemos visto al inicio del curso, ¿sí? Pero la razón por la que o sea, no hay duda que la propiedad se tiene que mantener unida, pero la razón por la que se le da la legitimidad al propietario del terreno para adquirir ese bien es otra, porque una es por qué es que se debe mantener unida. Ahora lo que hay que ver es a favor de quién se debe mantener unida, a favor del propietario del suelo, a favor del propietario de la construcción. Entonces el principio general antiguo romano que justificaba esto era el principio de la superficie cede al suelo, superficie solo cede. Sin embargo, este principio, que tenía como base el hecho que supuestamente los terrenos valían más que las construcciones, ya hoy no tiene sentido, porque como ustedes imaginarán, el terreno del jockey va a valer menos que todas las construcciones que están encima del jockey. Entonces puede ser que, dada esa circunstancia, haga más sentido que el dueño de la construcción pague el valor del terreno en lugar que el dueño del terreno pague el valor de la construcción. ¿Qué diferencia hay entre estas normas y la norma de accesión? ¿O qué diferencia hay entre la norma de propiedad horizontal y la norma de accesión? ¿Por qué es que en las normas de accesión, primero, se tiene que mantener la propiedad unida, segundo, gana el propietario del terreno? Porque en el caso de la accesión no hay cooperación. Es decir, en el caso de la accesión, viene un señor, construye sobre tu terreno, no te dijo nada, construcción en terreno ajeno. Indemnización, típico supuesto indemnizatorio. En cambio, en el derecho de superficie y en el derecho de propiedad horizontal, ambos supuestos parten de la autonomía privada. En el caso de la propiedad horizontal, esta autonomía privada va a ser el reglamento interno y la intención de sujetarse al régimen de propiedad horizontal. Y en el caso del derecho de superficie, será el propio contrato, el título constitutivo del derecho de superficie. A través de estos dos negocios jurídicos, lo que va a suceder es que las partes deciden sujetarse a estos regímenes especiales y partir de manera horizontal la titularidad de la propiedad. Hay una discusión sobre si es que el derecho de superficie, cuando se constituye, elimina la existencia del suelo en sí. Y es que una cosa que sí tienen que tener en cuenta es, no es tan sencillo, o mejor dicho, no es posible cuando uno tiene una construcción determinar qué parte es suelo, qué parte es subsuelo y qué parte es sobresuelo. Si es que, por ejemplo, vamos al Jockey Plaza o vamos al Óvalo Gutiérrez y yo les digo identifiquen qué parte es el suelo, ¿ustedes creen que me van a poder decir, mira, ahí está el suelo? ¿O no? Porque después de todo no es que vayan a ver la arena, y porque justamente hay construcción. O sea, la razón de ser de la integración es que los materiales constructivos, el cemento, el fierro, etcétera, se integra con el suelo. Entonces lo que vas a tener es un hueco grande en donde tienes un armazón de metal, un armazón de cemento y se construye. Entonces realmente el suelo no es una parte que uno pueda decir, mira, aquí está el suelo. Sin embargo, se utiliza esta abstracción porque ¿qué es lo que se quiere reconocer? Lo que se quiere reconocer es la titularidad del propietario original del terreno sobre un derecho que está en ese predio. Porque este predio, a través del derecho de superficie, en realidad se está partiendo para tener dos titularidades o tres titularidades distintas. La del suelo, la del sobresuelo y la del subsuelo. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok, el derecho de superficie, como se imaginarán, solamente se puede constituir sobre bienes, no solamente sobre bienes inmuebles, sino sobre predios, sobre terrenos. O sea, uno no puede constituir un derecho de superficie sobre un barrio. El artículo 1032 genera una norma especial, bastante lógica, respecto de este derecho de superficie. ¿La puedes leer, por favor, Lucero? 1032. 1032. Lucero ha separado la unión de Chilena y Alexandra. Ya. Artículo 1032.
El derecho de superficie puede extenderse el aprovechamiento de una parte del suelo, no necesaria para la construcción, si dicha parte ofrece ventaja para su mejor utilización. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de eso? Los estacionamientos. Pero dame un ejemplo más concreto. Porque tú puedes tener estacionamientos que estén en el sol. Una playa estacionamiento en el mismo suelo. O sea, construyes un lado la tienda y al costado dejas libre para que los carros estén. Exactamente. O por ejemplo, en un proyecto de vivienda. Uno tiene el proyecto de vivienda,